Puede haber síntomas visuales, visión borrosa, puntos brillantes, puntos negros, sensación nauseosa y un cortejo de síntomas, molestia a la luz, a los ruidos, a los olores, etcétera, durante el ataque del dolor de cabeza migrañosa. Más o menos eso definiría, y en todo ese contexto hay tipos, subtipos y categorías de migraña, ¿no? Por Pero ejemplo, en principio, más o menos esa sería la definición de lo que sería un dolor de claro. cabeza migrañoso, ¿Y ¿no? cuáles serían esos tipos? Bueno, básicamente, en primera instancia, básicamente lo más clásico, ¿no? Lo que llamamos migraña con aura, que es ese paciente que el dolor de cabeza es precedido de síntomas generalmente visuales que le avisan que viene el dolor, ¿no? Ujú. El paciente se despierta o está en su oficina, etcétera. Comienzan unos síntomas visuales donde puede perder la visión, ve borroso, se encandila, ve puntos brillantes, negros, etcétera. Y más o menos en un rango de 20, 15 minutos arranca un dolor de cabeza tremendo que sería la fase de ataque de dolor. Esa manifestación visual que precede a la crisis se denomina aura. Ok. Sin embargo, hay un grupo de migrañas que no tienen aura, pues se llaman migrañas sin aura. En la nomenclatura antigua le llamamos migraña común y las con aura le llamábamos clásicas. Y a partir de ahí se deriva una serie de subtipos: migraña con compromiso ocular, Ujú. o migraña ocular, migraña oftalmopléjica, donde un párpado se puede caer, etcétera. Hay una serie de clasificaciones dependiendo más o menos cómo se comporta el ataque del paciente Claro. aquejado de migraña, ¿no? Doctor Femayor, cuando esa migraña viene con advertencia, ¿es el momento de intervenir, de tomarme el medicamento? ¿Qué debo hacer en ese momento? Sí, es interesante eso que acabas de preguntar. Si el paciente sabe ya, como tiene diagnóstico, Ujú, de que ujú. su cefalea migrañosa es precedida de aura, Ok. entonces ese es el momento cuando tiene la hora de atacar la crisis para minimizar o eliminar, abortar el dolor, ¿no? Sin embargo, como decía hace unos minutos, hay pacientes que no tienen aura y es más complicado. Sin embargo, también hay ciertas cosas que pudieran avisar que viene el ataque migrañoso, y eso lo denominamos pródromo, como puede ser una sensación de flojera, bostezo, euforia, hiperactividad, irritabilidad, etcétera, que también nos pueden avisar de que pudiera venir un ataque de dolor de cabeza severo. Claro. En este caso no sería ahora, sino sería un pródromo, que es otra manifestación que pudiera preceder a los ataques migrañosos. Doctor, ¿se ha estudiado, se conoce el origen o los orígenes de la migraña? Sí, bueno, la teoría más actual, hemos pasado por muchas etapas, A ¿no? ver. Desde la época del doctor Walsh, por allá en 1930 y algo, pero al día de hoy la teoría más actualizada es una disfunción de un sistema que está ubicado en el cerebro, que es el sistema trigémino vascular, Ujú. y ahí radicaría las lesiones o los elementos que favorecerían la aparición de la migraña, ¿no? El Mm. sistema trigémino vascular. Y hablemos de la intervención en dos tiempos. Pregunto primero si hay algo preventivo. ¿Puedo prevenir la migraña? Y luego, si ya me ataca, ¿qué tipo de tratamiento hay a disposición? Sí, totalmente. En ese sistema trigémino vascular, hoy en día, gracias a Dios, podemos incidir, podemos trabajar, y de hecho la filosofía de nuestra clínica de migraña no nos interesa tratar el dolor, sino nos interesa es la prevención. Y en ese orden de ideas, mantenemos una postura netamente profiláctica preventiva con Ujú. una serie de moléculas que logran modular una serie de transmisores químicos en el cerebro, entre ellos serotonina, algún otro tipo de moléculas, que lograríamos tratar de evitar que aparezca el dolor de manera preventiva. Hay péptidos que son unas moléculas chiquiticas, Ujú. que funcionan en ese sistema trigémino vascular, Ujú. que están netamente y altamente implicadas en la génesis del dolor de cabeza migrañosa, y sobre esas moléculas, esos péptidos, esos neurotransmisores, vamos a incidir con estas moléculas preventivas. Por años las hemos usado. Al día de hoy, quizás lo más novedoso, lo más reciente, es el uso de manera preventiva de una cosa que se denominan anticuerpos monoclonales, que es lo que está en boga, que irían específicamente al target Sí, más detallado para el sí. manejo preventivo de estos cuadros. Y también con cierta frecuencia estamos usando ya más o menos poco más de una década toxina botulínica, Botox, ¿Ah, sí? para el manejo, sí, de manejo preventivo de la migraña, y nos ha ido bastante bien. Por supuesto, no todas las migrañas, no todos los subtipos, no todas las categorías de migraña
son susceptibles de manejo con toxina botulínica, Claro. pero los casos escogidos que sabemos que pudieran responder a ella, oye, son candidatos formales y de entrada para el manejo con toxina botulínica. Claro, y no se deje engañar, no utilice el Botox como excusa, la migraña como excusa para el Botox. Suele suceder. Es el doctor Vladimir Fuenmayor que nos acompaña. Doctor, ¿cuánto puede durar una migraña? ¿Intervenga usted o no intervenga usted con un medicamento? ¿Cuán larga puede ser? Sí, ahí es importante, Román, porque dependiendo de esos tempos, como dice uno, pudiéramos entrar en una cosa que se llama cefalea refractaria, que es aquel dolor de cabeza que no va a responder a ningún tipo de cosa, así vaya una emergencia, etcétera. Pero en definición, en primera instancia, un dolor de cabeza migrañoso puede mantenerse activo con una intensidad importante, más o menos unas 72 horas. Wow. En principio, eso es lo que denominamos el estatus migrañoso. El estatus migrañoso es un estado que limita, invalida al paciente desde todo punto de vista, un dolor muy severo, con todas las manifestaciones que hemos conversado, las previas, el aura, etcétera, y limita de una manera contundente al paciente. Entonces, es importante en ese momento el manejo del componente migrañoso. Claro. Y entonces es importante para el manejo de esta parte. Sin embargo, un dolor de cabeza migrañoso hemos visto. El paciente lo dice, mire doctor, se me extendió eso, tengo unos 7 días, tengo 10 días que no se me quita el dolor. Porque ahí hay un mecanismo perverso que perpetúa el dolor de cabeza migrañoso, porque se ha liberado una serie de mediadores químicos, sobre todo de naturaleza inflamatoria, que tienden a perpetuar ese dolor de cabeza. Pero en principio un estatus migrañoso más o menos unas 72 horas con un dolor sostenido, intenso y severo de dolor de cabeza. Y se puede, ya con esto termino, doctor, se puede complicar una migraña, es decir, una migraña puede derivar en otro diagnóstico. Otro elemento importante, lo más que dejado ahí a conocer, sí, existe un capítulo que se denomina la migraña complicada, que en muchos casos, Román, es indistinguible de un ACV. Las manifestaciones a veces de una migraña complicada, y se denomina así, migraña complicada, paciente que se le debilita un brazo, una pierna, se le desvió la cara, perdió la visión por un ojo, por eso te digo casi indistinguible de un ACV, y es lo que no queremos ver. Por eso insistimos mucho en la filosofía preventiva, profiláctica, del manejo del dolor de cabeza migrañoso, y que es la tercera premisa, Román, tratar de identificar aquellos simuladores de migraña. Existen muchas cosas que pueden simular migraña, entre ellos aneurismas, malformaciones vasculares, tumores, etcétera, que muchas veces se nos presentan como una migraña, pero realmente no es una migraña, es una lesión de este tipo orgánica que subyace en estos individuos, en estos pacientes, y que se expresa como migrañas, pero no lo son. Por eso es que toda migraña es una cefalea, pero no toda cefalea es una migraña. Y volvimos al punto de inicio. Muchísimas gracias, doctor Fuenmayor, por su tiempo. Siempre la muy gentil la invitación. Muy amable usted por atendernos. Es el doctor Vladimir Fuenmayor, neurólogo, neurofisiólogo y coordinador de la Clínica de Migraña del Centro Médico Docente La Trinidad. Son las 8:25.